9:40. Estamos de regreso acá en este especial de admisión 2023. La 94.5, también el canal 50.1. Todos dispuestos entonces en esta segunda jornada de transmisión, Daniel. Así es, y ahora nos encontramos con Diana Urenque, directora del Departamento de Filosofía de la USACH, que es una divulgadora, ¿no?, de la filosofía, que es tan importante en estos tiempos donde estamos transformando también nuestra sociedad. Y ella además cuenta con muchas publicaciones y es una académica que también está en la palestra del debate público. Diana, bienvenida a este especial de admisión USACH. ¿Cómo estás? Hoy muy contenta que me inviten, porque ustedes siempre han sido clave en toda esta divulgación de la filosofía que tú mencionas. Así que muy contenta de verlo. Oye, Diana, lo primero, desde diferentes ópticas, tanto como académica de nuestra universidad, también como egresada, ¿cómo crees tú que se observa la Universidad de Santiago desde fuera? ¿Tienes la posibilidad de las dos alternativas, como académica y como egresada de la universidad? ¿Cómo ves? ¿Cómo crees que nos están viendo de afuera? Mira, igual la recomendación viene de cerca por lo mismo que tú dices, porque soy egresada y también profesora acá, pero creo que eso me permite igual interpretar dimensiones en las cuales la USACH es vista desde fuera. En primer lugar, yo diría que es una universidad de excelencia, así se ve desde fuera, similar a otras universidades de excelencia, la Universidad de Concepción. Entonces, desde ahí hay una cosa que uno puede decir, la excelencia es algo que marca, pero que no es solo de esta universidad, hay muchas otras también. Pero también creo que hay una particularidad de la USACH, y creo que eso también se nota, y es que no es solo la calidad y la excelencia lo que importa, sino algo así como la conciencia social, el sello social y la movilidad social. O sea, recordemos que la tradición de nuestra universidad es una universidad técnica, es decir, los primeros técnicos que fueron profesionalizados, que empiezan carreras universitarias acá, era la universidad de los obreros, o sea, así parte, y esa tradición es bonita, porque significa que no era una universidad del inicio para una élite, sino para el pueblo que comienza a profesionalizarse. Y luego, claro, la universidad se complejiza, por suerte, y ahí entra filosofía y otras carreras. Así que yo diría que eso, excelencia y a la vez compromiso con movilidad social. Y ahí quiero preguntarte por el rol que tiene la filosofía justamente como disciplina. Cuando hubo este cuestionamiento que nos llamó mucho la atención y esta polémica también suscitada cuando se quiso quitar de educación media como una asignatura obligatoria, ¿cuán necesaria también es la filosofía para seguir evolucionando como sociedad, seguir haciéndonos las preguntas necesarias, abordar todos los temas, que no haya tabú, que no haya censura y con, por supuesto, el rigor de la investigación propiamente tal, de una metodología, citando autores, pero la revisión también de los constructos, porque pucha que hemos cambiado en la última década también como país y en general como sociedad global? Sí, no, mira, es muy importante lo que dice. Yo creo que, a ver, el momento, eso fue 2018, cuando efectivamente quisieron sacar filosofía del currículum para tercero y cuarto medio, y ahí hubo toda una polémica. Y fue bien bonito que no solamente el gremio salió a defender la filosofía, sino las personas, o sea, comunes y corrientes en la calle decían, ¿cómo quieren sacar filosofía? Y por suerte se mantuvo, pero quedó en el imaginario de muchas personas de que ya filosofía no existe. Eso a mí me preocupa mucho. Pero pensando que, volviendo a tu pregunta, yo creo que en tiempos donde hay muchas trincheras, todas las posiciones que se creen un poco como que tienen la verdad, políticas, personales, hay una falta de realmente comprensión, de diálogo con el otro, de tratar de asumir o entender al otro. O sea, ni siquiera se trata como de convencer al otro o que el otro a uno lo convenza, sino simplemente de poder entender por qué tenemos diferencias, en qué diferimos realmente, y de una forma que no signifique un ataque, una ofensa. Creo que nos cuesta mucho dialogar, hay mucha competencia, muy poco diálogo, como digo, y eso, por cierto, es la tarea de la filosofía, un poco venir a decir, hablemos de todo, sin violentarnos. La filosofía, pues, en filosofía hay un montón de casos, ¿no? Cuando dice, no sé, Heidegger con Hartmann se odiaban, pero jamás se iban a golpear o jamás se iban digamos, a ofender públicamente. O sea, había una cosa como un respeto, diferencia de ideas, ¿no? Y yo creo que eso hemos perdido un poco. Y para qué decir todo lo que pasa, la cultura de la cancelación, de las funas, es también atribuirse verdades y poder venir al otro un poco a lincharlo. Incluso en cosas que uno ya estoy de acuerdo con la idea, pero las formas es lo que no corresponde. Así que más filosofía nos asegura quizás más felicidad, pero se asegura una mayor capacidad de diálogo, de comprensión y de apertura.
entre las personas. Diana, y en ese sentido, ¿qué rol tienen, por ejemplo, los egresados y egresadas de la Universidad de Santiago que surgen de particularmente filosofía? Me da la impresión de que ahí tienen un rol para poder de alguna manera ser parte de la solución frente a todos los elementos que tú marcabas recién. Completamente de acuerdo, o sea, nuestros egresados son profesores de filosofía, es decir, no es que sea Simón de Beauvoir, no sale Heidegger, salen profesores de filosofía y eso es mucho más valioso en un momento donde si nosotros leemos un poco que, no sé, distintos análisis respecto de lo que está pasando como crisis del país. Sí. Una de las grandes crisis es la crisis de la educación media, ¿no? Crisis secundaria. Y en ese sentido, profesores que permitan hacer a los estudiantes dialogar, conversar, tener amplitud de miradas, significa de una otra forma empezar desde abajo, o sea, desde jóvenes, a construir mejores personas, personas que cuando estén en la sociedad van a ser capaces de dialogar, de entender. Entonces, los profesores de filosofía yo creo que tienen una función tremenda, porque permiten justamente invitar a los estudiantes de tercero y cuarto medio a reflexionar, a conocer cosas que no son las necesarias para resolver problemas, pero les permiten estar mucho más conscientes y soberanos. Entonces, en particular yo diría que los profesores, todos los profesores tienen grandes tareas, pero los profesores de filosofía son quizás como los que están más también demandados quizás, y por eso es una profesión muy linda, de motivar y de hacer un cambio concreto, ¿no? Un libro puede despertar una idea, un profesor cambia la vida de las personas. A propósito que señala los libros, Diana Orenque, ¿qué te parece como síntoma también de la ciudadanía que existan tantos autores contemporáneos bestseller? Y no solo la revisión de algunos clásicos, tú eres experta, creo, en Heidegger, corrígeme, y a la vez como también la filosofía, y a propósito de lo que pasa en las redes sociales, ¿no? Que es como la vitrina ciudadana donde se producen estas trincheras justamente. La filosofía permite, cuando hay argumento, cuando hay más conciencia de los constructos, ¿no? Sociales, culturales, formar ciudadanos de una forma en que el respeto sea lo que impere. Claro que sí, o sea, formar ciudadanos significa formar personas que sean democráticamente activas, o sea, que entiendan qué es la democracia. Yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos es que, o que ha pasado, es que creímos o pensamos en algún momento que la democracia era algo evidente, que nacimos en democracia, que hubo dictadura pero pasó, ahora estamos súper bien. Pero la democracia es algo que hay que cuidar y eso significa respetar la decisión de las mayorías. O sea, a mí me puede parecer terrible lo que pasó el 4 de septiembre del año pasado, pero por supuesto si es lo que decidió todo Chile soberanamente, no se puede poner en duda y es algo que nosotros civilizatoriamente hemos acordado. Entonces, hay que educar para la democracia, hay que educar también para el respeto a los derechos humanos, es algo que todavía no entendemos muy bien. Es cierto que los derechos humanos no venían quizás incorporados en el ADN, no es como que nació el primer Homo sapiens y los derechos humanos venían por ahí en un gen que descubrimos después. Fue un acuerdo que como humanidad tomamos para no matarnos, para evitar atrocidades que fueran relacionadas a la tortura, al atropello de la dignidad de las personas. O sea, es un acuerdo que como sociedad tomamos, pero significa aprenderlos una y otra vez. Porque también, por ejemplo, violar los derechos humanos puede significar cuestiones que antes ni siquiera eran tema, claro. Y ahora sí, o sea, se habla también de derechos humanos de tercera, cuarta generación, por ejemplo, la protección del agua, del medio ambiente. Ya no solamente no me tortures, sí, sino también quiero acceso a terrenos con, o sea, lo que todavía pasa, Puchuncaví, zonas de sacrificio, o sea, eso también uno puede decir que va contra los derechos humanos básicos, ¿no? Y la amplificación de los mismos, llamados humanos, pero también, por ejemplo, los animales, que era parte también de una de las propuestas de considerar a los otros seres vivos como seres sintientes. Por supuesto, a lo mejor ese es un gran debate también, por ejemplo, filosófico. Claro. Porque ahí es interesante cuando uno dice, bueno, porque gran pregunta, ¿qué hacen los filósofos? Andan pensando por ahí. Y sí, es verdad, pero no andan pensando cualquier cosa arbitrariamente, sino que se preguntan a veces justamente esto. Es como, oye, un animal es como lo pensó, no sé, Descartes por mucho tiempo pensó que los animales eran máquinas. Máquinas. O sea, para nosotros es muy raro pensar los máquinas. Nosotros no teníamos alma, ¿te acuerdas? Bueno, las mujeres no teníamos alma, no éramos personas, claro. Los bárbaros, que eran los extranjeros tampoco. Es cierto. Eso es interesante, recordar que tuvieron que haber procesos donde se hicieron análisis muchas veces filosóficos para poder decir, bueno, ¿qué hace una persona una persona? En el caso de los animales, el estatus de persona ha sido como cuestionado, pero en el fondo está claro que no son cosas, no son máquinas, y son, en la medida en que sienten, sujetos de cierta protección, ¿no? Y eso también es un acuerdo civilizatorio
y no sé, Peter Singer, filósofo australiano, ahí escribe sobre eso. Es un tema interesante. Buenísimo. Diana, A la invitación a Pedagogía ¿sí? en Filosofía para que vengan a estudiar y a conocer la carrera en los 73 stands que están en el pabellón Forma. Bueno, yo los invito a que vengan primero que vengan a la USACH y conozcan esta extraordinaria universidad por el campus, por la gente. Es un lugar muy mágico, la recomendación, insisto, viene de cerca, pero háganse una idea por ustedes mismos. Y filosofía en particular, y en la USACH, porque tiene además una característica. Los primeros 2 años tú te formas como bachiller, es decir, tienes un acercamiento introductorio a la filosofía y a la pedagogía, y luego te quedas como filósofo y profesor de filosofía. Entonces, vengan a verla, conozcan, hay excelentes personas que están acá, por favor, veanlo. Así que nada, todos y todos bienvenidos acá. Diana Urenque, directora del Departamento de Filosofía de la Universidad de Santiago, ha estado con nosotros nuevamente, como siempre, aquí en nuestros micrófonos. Gracias, Diana, que esté muy bien y estamos atentos a seguir dialogando contigo. Y feliz 2023. Eso.